Buenas. Hoy os vengo a hablar del Toyota GR010, que, bueno, ya sabéis que no me gusta muchísimo hablar de técnica y esto es un coche de competición, pero quería hablar un poquito de lo que está pasando con la normativa del Mundial de Resistencia y ver qué narices está pasando aquí, porque se nos prometió que iban a salir un montón de hipercoches como este y, bueno, parece que no vamos a ver tantos. El porqué de esto, pues vamos a verlo ahora. Y aquí tenemos este GR010, que como podéis observar tiene mucho de coche de competición, de coche de LMP1, prácticamente no tiene nada de coche de calle. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque teníamos una normativa fantástica llamada Le Mans Hypercar, que venía a decir que se tenía que sacar unos hipercoches por parte de unos fabricantes o marca como mínimo, y que estos tenían que fabricar una tirada de 25 durante el primer año y 100 durante el segundo para poder venderlos en la calle. Pero esta normativa, por lo que se ha ido viendo, se ha ido relajando poquito a poco y han ido bajando las prestaciones que en un principio se dijeron para que se fueran cumpliendo más fácilmente. Y ahora básicamente lo que debe ser es que tiene que ser el motor, tiene que estar motor tanto de combustión interna como la parte eléctrica tienen que estar utilizados en un coche de calle. Y esto, por ejemplo, pues para Peugeot puede significar coger un 508 y hacer una versión súper extrema con el V6 futuro que puede que utilicen, con un motor eléctrico, bajarlo un poquito por temas de rendimiento y ya está. Y ya está. Entonces se queda un poquito descafeinado con lo que nos prometían, algo precioso como en la época de los GT1, no sé si os acordáis. Y al parecer, pues no va a ser así. ¿Y por qué ha sido esto? Pues porque no se estaban apuntando todas las marcas que habríamos deseado. Y es que solo se había apuntado Toyota, un poco más recientemente se apuntó Peugeot también, pero luego aparte tenemos a Glickenhaus, tenemos a Bike y ya está, porque parecía que se iba a meter Aston Martin con el Valkyrie, pero al final no ha sido así. Entonces, esto se ha quedado muy descafeinado. ¿Y por qué a mayores se ha quedado descafeinado? Pues porque alguien ha decidido que era buena idea meter una normativa extra que iba a competir en la misma categoría, o sea, vamos a decir que es categoría equiparable en Le Mans y en todo el Mundial de Resistencia, y es la LMDH. ¿Qué significa esto? Que es Le Mans Daytona Hybrid. Y esto quiere decir que se pueden utilizar los coches tanto en Le Mans como en Daytona. Esto lo ha decidido el ACO, que es el organismo que regula el Mundial de Resistencia, con la IMSA, que es lo que regula la resistencia en América. Y bueno, pues se pueden utilizar los coches tanto en uno como en otro porque la normativa va a ser la misma. Esto en principio es de cajón, o sea, claro, cualquiera querría meterse en esta normativa. Lo que pasa es que en esta normativa los equipos están obligados a utilizar 4 fabricantes homologados por la FIA para fabricar su chasis y no pueden hacer nada fuera de eso. Obviamente el diseño es propio, el motor también es propio y mucho desarrollo es propio, pero por ejemplo a Ferrari eso no le atrae tanto porque no pueden decir que el coche es puramente suyo. Es un ejemplo. Lo que pasa es que el coste de desarrollo es mucho menor y si al final van a tener unas prestaciones parecidas porque se encargarán de ello con el Balance of Performance, pues al final no sé si sale a cuento la inversión de un coche que sí, que va a ser un poco mejor en la categoría de hipercoche, pero no sé si va a ir a alguna parte. Y al final la única que le va a sacar un poquito de rendimiento a esto parece ser que va a ser Toyota, porque Toyota empezó a desarrollar su coche de calle, que podemos ver aquí, que lo presentaron hace ya un tiempo, empezó a desarrollar su coche de calle bastante a tiempo. Entonces, pues bueno, pues parece ser que han dicho pa'lante, vamos pa'lante con ello y ya está, y lo sacamos. Lo que pasa es que, pues viendo la normativa, se han ido separando cada vez más y más y más de este primer concepto que sacaron. Y es que sí, este primer concepto se veía un poco crudo y lo han ido desarrollando, aquí lo podemos ver con una decoración, pues bueno, un poquito mejor. Y aquí lo hemos podido ver rodando, en el que ya se veían una serie de gestos un poquito más Le Mans y que, bueno, por ejemplo, pues que le han quitado el techo, porque básicamente en un coche de Le Mans se supone que debe haber hueco para 2 asientos, pero eso es un suponer muy grande.
Entonces le han quitado el techo para poder dar un poquito más de altura, un poquito más de anchura y bueno, pues que estén un poquito mejor, un poquito más liberados. Lo que pasa es que bueno, pues que el parabrisas, todo el marco del parabrisas tiene que estar bastante en la visión y tiene que estorbar bastante. Así que no sé cómo gestionarán eso en realidad, pero bueno, eso ya lo veremos. Eso al final es para el coche de calle, que cuando salga me gustaría pegarle un repaso porque es de lo que va este canal, se supone. Así que bueno, ya lo veremos. Pero básicamente la cuestión es que se supone que comparten mismo chasis y sobre todo misma mecánica, que es lo que viene a ser esta categoría. Pero sí, mucha gente se ha quejado, aparte de amargamente por esto de la normativa, por el hecho de que se parece mucho a un coche LMP1, es decir, a los salientes coches de Le Mans. Y aquí lo vemos. A mí se me parece bastante más coche de calle por proporciones, aunque sigue siendo bastante extraño. Hay cosas que son mucho más de coche, como por ejemplo la caída de la cabina. Aquí, si os dais cuenta, la cabina es una burbujita, es lo más pequeño posible y ya está, porque al final los motores acababan siendo tan compactos y tan pequeños que casi no necesitaban espacio aquí para estar. Y ahora pues esto tiene una caída mucho más natural, que en el coche de calle es más grande aún, y bueno, pues nos permite tener un poco más de aire para el motor y ya os digo, en el coche de calle eso va a ser importante para refrigerar estos motores que suelen necesitar mucha refrigeración y esta es adquirida a las velocidades a las que funcionan estos coches. En los coches de calle es más difícil refrigerar todo esto, ya sabéis, estos coches lo pasan peor yendo lento que yendo rápido. Así que además de esto podemos encontrar también un morro que va conjunto, es todo un bloque y se ve más coche que este morrito más de monoplaza casi. Entonces pues yo en este caso lo veo bastante más coche y sobre todo lo que hace de proporciones verse más como un coche real es el hecho de que ahora es más ancho. Lo que se veía rarísimo de los coches de Le Mans antes es que eran súper estrechitos y se veía un poquito extraño, no se veía con las mismas proporciones. Ahora son coches más grandes y bueno, pues hacen más referencia a un coche normal, porque un coche de Le Mans es que tú lo veías antes, comparándolo con un coche normal, la diferencia era abismal, o sea, te quedabas alucinado viéndolo al lado, lo pequeñito que era. Así que ahora se ve un poquito más coche. Pero respecto al coche que se supone que van a sacar, podemos ver aquí diferencias como son los pasos de rueda. Y es que aquí son muchísimo más exagerados, aquí con una entrada de aire, y este llega más hasta atrás, obviamente. Todo esto es más exagerado, es un poquito más bestia. También, obviamente, cambian todos los faros, que aquí son gigantescos, porque en Le Mans ya sabéis que se necesita muy buena iluminación. Al final se corre de noche y en otras carreras de resistencia también, y necesitamos poder iluminar lo mejor posible, además de que se van dando largas para poder doblar. Así que necesitamos una iluminación buenísima. En el coche de calle seguramente esto se vea muy reducido. Aquí podemos ver pues eso, los hexagonitos estos que tenemos aquí, que quedan chulos. No sé si al final será así, esto será simplemente camuflaje, pero bueno, pues veremos a ver qué nos traen, porque además se supone que en un coche de calle los faros tienen que estar por encima de 50 centímetros desde el suelo y eso pilla bastante alto en un coche de estos, pero bueno, veremos a ver qué hacen ahí para que quede un poquito de referencia al coche de competición, pero a la vez también un poquito de referencia a la gama de calle, que yo creo que es importante. Pero bueno, si seguimos con el coche de competición, podemos ver cómo es un coche más lleno, por así decirlo, que los coches anteriores del MP1, porque además de tener, lo dicho, una cabina que es bastante más alargada, más grande, y para mí eso es lo que marca más diferencia, toda la parte del morro va más cubierta, aunque tengamos aquí dos salidas de aire para dejar salir ahí la presión que se genera debajo del morro. Y aquí obviamente todos estos huecazos que en el coche de calle no van a poder estar, porque una de las normativas de calle es que precisamente las ruedas tienen que ir tapadas por arriba. Así que eso en la calle no lo vamos a poder ver, pero aquí en Le Mans es obligatorio para intentar quitar presión de ahí. De hecho, son obligatorios ese tipo de huecos, es obligatoria la aleta de tiburón, que en el coche de calle cambia mucho porque se une con el alerón trasero, pero todo esto es para prevenir que el coche despegue, como vimos años atrás, y que no hace nada de gracia, la verdad. Así que vemos un coche más cubierto, pero por lo demás sigue siendo un coche bastante parecido, como digo, de Le Mans, con las entradas aquí de los pontones, unos pontones cada vez más estrechos que
pueden permitir refrigerar todo el motor. La toma de admisión ahora mismo es más grande, lo cual me llama la atención. Y otra cosa llamativa respecto al anterior es que los espejos retrovisores los han sacado fuera, porque antes los tenían aquí integrados, que me parecía una cosa chulísima, pero que no tenía que permitir ver un pimiento. Así que esto es más seguro. Es menos chulo, pero es más seguro. Y bueno, también decir que aquí han metido una entradita de aire. Según sale el aire, pues se vuelve a meter por ahí. Así que pequeños cambios en este coche. Y lo que sí que me gusta mucho es la trasera. La trasera no sé por qué me da una sensación como muy de coche de calle. Es como todo esto muy recortado, muy orgánico, y esto como que lo intentan llenar pero no, y me gusta mucho. Y es curioso porque me parece que tiene más gracia todo esto, está como mejor rematado que la versión que se supone que va a ser de calle, porque la versión de calle, como veis aquí, está todo muy a cuchillo, está todo muy 90 grados, 90 grados. Y esto, pues con un bisel aquí sin muchísima gracia. Cuando saquen la versión definitiva, de todas formas, ya os digo, me gustaría verla, pero me parece que está mejor rematado aquí, me gusta más, me parece que tiene un pelín más de gracia. Además, en la versión de calle no tiene los cuellos de cisne, aquí simplemente soporta el alerón con esta aleta de tiburón, y supongo que es normal porque el alerón tiene pinta de generar bastante menos carga, entonces necesita bastante menos apoyo ahí. Y bueno, pues la rejillita sí que es un detalle más de calle, además de las llantas también estas, que son bastante más chulas, aunque las de competición pues bueno, pues tienen la función de ser lenticulares ahí, pues tiene su explicación aerodinámica. Así que bueno, pues hasta aquí un poco. Me da rabia. Me da rabia que no vayamos a ver más de esto. Ya os digo, en cuanto saquen la versión de calle, la analizaré y analizaré las diferencias con la versión de competición. Pero me da rabia esta deriva que ha tomado la normativa, porque podíamos haber visto cosas bastante interesantes, aunque también es cierto que si no se apunta a nadie, pues la normativa nace muerta. Entonces es una pena que hayan tenido que recurrir a esto, pero bueno, como se va descafeinando y van pasando más cosas, pues al final veremos esto. Veremos si Peugeot se decide a sacar su coche a la calle, que no lo tengo muy claro. Y por lo demás, pues Glickenhaus sí sacará su versión, pero bueno, no soy yo muy fan de... No es lo mismo, digamos, que una marca como estas. Y Bikols, pues bueno, cuando lo vea me lo creeré, que es lo que pasa siempre. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí, y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.